Porfa, pueden observar la pantalla. Sí, profe, logramos observarlo. Claro, muchas gracias. Gracias. Bueno, en el día de hoy vamos a ver la réplica, ¿sí? Del CIPAS del curso Unidad 3, Tarea 4, aplicación de cuantificadores, proposiciones y categorías y categóricas y racionamientos. ¿Sí? Quienes preceden son la tutora Juliet Suárez y mi persona Darwin Barros. ¿Sí? Entonces, inicialmente, pues vamos a ese primer protocolo, ¿verdad? De cómo, pues, encontrar la actividad para hacer los aportes pertinentes, ¿sí? Se sabe que hay que seleccionar una letra, esa letra no la debe tener ningún otro compañero, pues si ese criterio tiene 20 puntos, por eso es que de ahí es donde se les dice a ustedes participen, ¿sí? Que es importante, de 115 totales. Miren que para la participación de la letra hay un cuadro, pues, donde ustedes aprovechan y colocan su nombre ahí, y un captura y lo colocan, pero bueno, también ustedes pueden escribir y decir cuál es la letra que van a seleccionar, ¿sí? Miren que estamos solo a 10 días para que el cierre de esta actividad. Les recuerdo que faltando 3 días para el cierre, pues los tutores, porque colapsamos, porque todo para último momento, entonces a todos no se le podrá dar esa respuesta, ¿sí? Entonces de ahí es esta dinámica. Miren, pues sabemos que la actividad la encontramos en el entorno de Cuando aprendizaje. cuenta el nivel descontable, o sea que se registra en el débito, en el crédito. Sí, ¿quién habló? El individuo tiene los registros de acuerdo a lo requerido en la guía de actividad. Es importante tener en cuenta en la cuenta dentro de las cuentas de mercancía no fabricadas por la empresa. Recuerde que esta cuenta se mueve en compras y en el costo de ventas cuando se vende mercancía. Además de revisar la Bueno, contabilización del ¿hay arrendamiento. alguien que tiene el micrófono abierto? ¿Hay alguien que tiene? ¿Quién tenía el micrófono abierto por ahí? Listo, entonces continúo, ¿sí? Continúo entonces con la presentación. Entonces miren que en la actividad, ¿sí? Si miramos toda esa dinámica es en el entorno de aprendizaje, ¿sí? Igual miren que ustedes antes de entrar al foro ahí pues tienen todos los materiales, un ítem donde dice guía, ¿sí? Entonces en ese documento de la guía de la tarea 4 ahí pues consiguen todo lo pertinente. Para la entrega del trabajo es importante que tengan en cuenta todo ese protocolo de la metodología, cómo entregar, ¿sí? Recordarles también que en el entorno de evaluación es donde se cuelgan los trabajos. Y para probar, pues, esta actividad solo con 69 puntos, ¿sí? De ahí todo lo que puedan subir mejor. Entonces, miremos la parte de lo que es ese concepto de racionamiento deductivo o deductivo inductivo, ¿sí? Más que todo. Entonces, primero que todo, el razonamiento dice que es la actividad que consiste en la organización y la estructuración de ideas, ¿sí? Proposiciones iniciales válidas o premisas para alcanzar una conclusión. Entonces, tenemos que existe el deductivo. Entonces hay que tener algo siempre en claro, es que cuando dice el deductivo que es parte de una generalidad para llegar a una particularidad, ¿sí? Es de algo que ya está hecho, ¿sí? Es algo válido, que existe como tal, ¿sí? Entonces, por decir, yo siempre doy el ejemplo, una mesa, una silla, pues, ¿qué le tenemos que investigar? Todos sabemos que es una silla, que es una mesa, ¿sí? Entonces, a diferencia del inductivo es que empiezas de lo particular para llegar a lo general. Entonces, cuando hablamos de una particularidad es que necesitamos de alguna u otra, pues, hacer unos estudios para mirar a ver y descubrir sobre lo que queremos, ¿sí? Entonces, y también podemos decir que es algo que podríamos decir si probamos, si es probable que sea eso, ese resultado de esa investigación o no, ¿sí? Entonces, basados a pruebas, teorías, ensayos y errores. ¿Sí? Entonces, miren que hay unos ejemplos aquí, determinar si el razonamiento es deductivo o inductivo.
Entonces dice, todos los ciclistas profesionales tienen alta resistencia aeróbica. Y Nairo Quintana es ciclista profesional. Por lo tanto, entonces mira que si vemos aquí, Nairo Quintana tiene una gran resistencia aeróbica, ¿sí? Mira que para tú tener esa conclusión dependías de quién, de dos premisas para llegar a esa conclusión, ¿verdad? También tenemos este otro ejercicio. Vamos a analizarlo primero. Dice, Juan compró un carro de marca Renault y salió muy bueno, ¿sí? Andrea compró un carro de marca Renault y salió muy bueno, ¿sí? Por lo tanto, todos los carros de la marca Renault son muy buenos, ¿sí? Entonces, miren que si analizamos cada uno de ellos, ¿sí? Si analizamos cada uno de ellos, podríamos decir que el primero es una deducción o es deductivo. Miren que de esas dos premisas, miren, si te dan cuenta, salen a reducir ese sujeto del que estamos hablando, de Nairo, y que además de eso, pues están diciendo que tiene una gran resistencia a eso aeróbica, ¿sí? Ahora miremos el otro, analicemos el otro. Dice, Juan compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. Andrea compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. Mira que ahí, mira, si ustedes se dan cuenta en ese inductivo, ¿sí? Empieza pues de una particularidad, ¿sí? Porque están diciendo de que tal persona, ¿sí? Compró un carro de esa marca y le salió muy bueno, ¿sí? Y llegó otra persona, en este caso Andrea, y dice, y le salió muy bueno. Sí, ojo, ellas dos, ¿sí? Podríamos de pronto, por lo tanto, decir que esa marca es buena, pero es posible que de pronto, así como dijimos, es que no. ¿Sí? Esto nos está diciendo que de acuerdo a esas personas, podríamos decir, podríamos inferir que son buenos, pero eso no es lo que en realidad pues me va a decir que es verdad, ¿sí? Posible que hasta por ende en una de esas compras me pueda salir defectuoso de salida de fábrica, entonces son cosas que no podemos predecir, ¿sí? Entonces de allá el primer mensaje era donde decía que partíamos desde una probabilidad, puede que eso sea cierto o no, ¿sí? Diferente al deductivo. Ya lo sabemos que eso es así. Ahí dice, todos los ciclistas profesionales tienen una alta resistencia aeróbica. Claro que sí, en su desempeño les toca, ¿sí? O de no, pues no darían los rendimientos que se quieren. Entonces dice, Nairo Quintana es un ciclista. Eso es cierto, que Nairo Quintana es un ciclista y pues, y por ende tiene todas esas cualidades y todo que lo hacen ser bueno, ¿sí? Lo ha demostrado que es bueno y entonces eso sí lo podríamos decir, porque es algo que lo estamos viendo, que lo sabemos que es así. ¿Ok? Entonces, miro hacia acá también porque aquí tenemos un compañero de ustedes presencial. ¿Sí? Entonces, miren que ejemplos de racionamiento. Dice, aquí tenemos uno. A continuación encontrará un argumento para el desarrollo del ejercicio 1. ¿Sí? Entonces, habla sobre la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declarado una nueva subvariante del COVID declarada llamada EG5 y se ha detectado esta variante en un total de 51 países como Corea del Sur, Japón, Canadá, Australia, Singapur, Francia, Portugal y España, entre otros. Por lo tanto, uno de cada 7 casos detectados de COVID detectados en pruebas hospitalarias son. Entonces, pasamos acá. Entonces, miren que podemos determinar de las premisas. Si usted, yo siempre le digo a los estudiantes, ¿cómo es la manera de que podíamos nosotros identificar fácilmente una premisa? Como todo cuando hablamos, cuando nosotros escribimos y hablamos, siempre hacemos una pausa, ¿sí? Hacemos una pausa para decir, y es una parada incluso que te obliga o te obliga de alguna u otra manera porque ya no puedes seguir porque siente que vas o por tu respiración o algo, entonces esa pausa. Bueno, aquí se hacen unas pausas, hay unos comas, hay unas puntuaciones que nos permiten a uno identificar qué parte del párrafo sería esa primera parte, en este caso una premisa o una segunda. Entonces, mire, si nos damos cuenta, la Organización Mundial de la Salud ha declarado la variante, mira, y si usted, mire que termina, entonces comienza a decir todos esos países. Y mira que una subvariante del G. Y después, si tú terminas, que es hasta ahí, la primera. Mira que aquí a la G5, entonces míralo aquí. Ahí hay una puntuación. ¿Lo ves?
Entonces, si te das cuenta, para tener la segunda premisa, ahí tenemos que, mira, después el punto se ha detectado, ¿sí? Otra cosa, ¿cómo sabemos nosotros que es una conclusión? Mira, el por lo tanto, ¿sí? Acuérdense que cuando vimos en la segunda tarea, cuando hablamos sobre tablas de verdad, los operadores lógicos, uno que nos podría dar a nosotros esa pausa para decir, esta es la conclusión cuando decimos entonces, por lo tanto, ¿sí? O por siguiente, ¿sí? Entonces hay muchas frases que dentro de la lingüística nos ayuda a uno a identificar cuando hacemos esa conclusión o damos o afirmamos todo lo que habíamos dicho anterior, ¿sí? Cuando decimos concluir y todo lo demás. Entonces, miren, si revisamos, entonces una manera como identificar, ¿sí? Entonces, vamos a determinar, pues, en el primero que todo, mira que aquí dicen las premisas, total, que ya lo vimos, tipo de razonamiento. Pues. Y posteriormente, pues, de que las identifiquemos, a ver, hay argumentos que se prestan para que también no sean dos premisas, sino sean tres premisas. Y la conclusión, eso se puede dar, dependiendo. Entonces, aquí hay otro. Entonces, dicen que la primera inicia con una premisa general, con la información de la OMS, estamos dando claridad, y en la segunda, la conclusión debido a los pasos presentados que afirma que de cada 7 casos, uno es de la nueva variante del COVID, es ese. ¿Sí? Entonces, miren que ahí estamos dando una claridad del ejercicio. Entonces, otro paso, que es el 3, según las características identificadas, se puede concluir que el tipo de racionamiento es deductivo. Y si miramos nosotros el deductivo que dice que parte de una generalidad, ¿verdad? Sí, sabemos todo que, pues, la parte de cómo empieza de la OMS y todo eso, y que habla de un COVID, algo que pues fue muy evidente para todo el mundo. ¿Sí? Entonces, algo que se conoció, tocó aprenderlo después de un estudio, ¿verdad? Que realizaron. Aquí tenemos un pequeño quiz sobre la parte de los razonamientos. Entonces, vamos a mirar a ver, ¿sí? Cómo nos va aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a mirar aquí este quiz. Vamos a tratar de realizar, sí, entre todos. El que, pues, quiera, pues, lo invito a que abra el micrófono, el que quiera participar. ¿Sí? Pues, sí, entonces vamos a empezar a hacer este pequeño quizecito. ¿Sí? Entonces, lee detenidamente, pues, ese argumento, ¿verdad? E identifica el tipo de racionamiento. Vamos a leerlo. Patricia, Carlos y Caterine estudian pensamiento lógico matemático en la UNA. Ellos ingresan a participar en el campo los lunes, miércoles y viernes. Jaime, Joana y Carlina, también estudiantes de pensamiento lógico matemático, ingresan a participar en el foro los martes, jueves y sábados. En conclusión, todos los estudiantes de pensamiento lógico y matemático ingresan al campus 3 días a la semana a participar en el foro. ¿Sí? Miren que tenemos los diferentes tipos de razonamiento, ¿verdad? Entonces, miremos a ver cuál sería, ¿verdad? ¿Cuál creen si revisamos ahí? Mira que habla algo, pues, en este caso de alguien en particular, ¿no? Mira que habla de Patricia, Carlos, y todos ellos estudian, ¿verdad? Pensamiento lógico y matemático. Entonces también enfatiza, sí, que otros también están en pensamiento lógico y matemático, pero pues mira que cambian unos que otros días, entonces los jueves, los sábados, ¿sí? Y finalmente, pues concluye que todos los estudiantes de pensamiento lógico y matemático ingresan al campus 3 días a la semana a participar en el foro, ¿sí? Ok, Ciro Guerra le habla. Sí, Ciro. Ok, en mi opinión, este razonamiento es inductivo. Es inductivo, ¿verdad? ¿Y por qué crees tú que es inductivo? Ok, yo creo que es inductivo porque empieza con razonamiento, o sea, empieza de lo particular
y parte hacia lo general, ya que al final la conclusión es todos los estudiantes de pensamiento lógico y matemático ingresan al campus 3 días a la semana a participar en el foro. O sea que llega a una generalidad, ¿verdad? Eso lo convierte en una generalidad, ¿sí? Porque primero hay como una indagación, bueno, esto y esto, pero a la final pues llegamos acá a esa conclusión general que enfatiza que todos ellos pues entran al foro, ¿sí? Entonces, eso estoy de acuerdo contigo también. Pues mira, eso es correcto. Vamos a mirar, ¿sí? Lea detenidamente el argumento e identifica el tipo de racionamiento. Entonces, dice, los egresados de la UNAM desarrollan habilidades profesionales de autonomía, trabajo en equipo y compromiso social. ¿Sí? Camila es profesional en psicología de la UNAM, por lo tanto, Camila es una psicóloga con habilidades profesionales de autonomía. Mira que ahí está haciendo, ligando esas dos premisas, de trabajo en equipo y compromiso social. ¿Sí? Entonces, ahí qué podríamos nosotros decir. Buenos días. Buen día. Es un razonamiento deductivo, ya que comienza en general y termina en particular. Entonces, mira sí, mira lo que dice, los egresados de la UNAM desarrollan habilidades profesionales de autonomía, de trabajo en equipo y compromiso social. Mira que después dice, en la segunda dice, Camila es profesional en psicología de la UNAM. Entonces, mira que cómo mira que en esa parte partiría, ¿sí? Partiría de esa generalidad, ¿sí? Porque están dando todas esas cualidades y actitudes que tiene pues el unadista, ¿no? Entonces, mira que llegaría de alguna u otra manera, sí, llegaría de alguna u otra manera, pues, a esa parte particular, ¿sí? Que enfatiza como tal en cada uno de ellos. Entonces, decimos que es de tipo deductivo. Muy bien. Entonces, miren que esta es lo más sencillo, ¿sí? Del argumento anterior, la conclusión es, entonces, miren que si leemos el argumento, el automóvil de mi abuela es de color rojo. ¿Sí? El automóvil de mi tío es rojo. El automóvil de mi hermano es rojo. Los automóviles de la familia suelen ser de color rojo. ¿Cuál creerían ustedes que puede ser, sí, esa Buen, Opción buen día, A, profesor. profesor, la primera. Le habla sí, Caterine Buitrago. Sí, señor. Pienso que es cuantitativo, porque está hablando de que, o sea, o sea, interpreta como situaciones numéricas o no numéricas. pero no sé por qué comenta cuantitativo, porque si miramos, simplemente está expresando ese argumento que el automóvil de mi abuela es rojo. Después lo que sigue, el automóvil de mi tío es rojo. Y el que sigue, el automóvil de mi hermano es rojo. Y los automóviles de la familia suelen ser de color rojo. Pues entonces, yo digo que por ahí no sería. Y si partimos de la base de los racionamientos, pues sabemos que o es inferir e inductivo, ¿sí? Inducir, o podría decir que es deducir, ¿sí? Entonces, por eso ahí dice que cuál sería, pues, en esa parte, esa conclusión de acuerdo a eso. Entonces, ¿quién más puede decir algo? Hola, buenos días. ¿Ya? Para mí el tipo de razonamiento es inductivo. Pero Pues mira comienza que de un... dice la conclusión. Miren que de acuerdo al anterior, la conclusión es, acuérdense que es la conclusión. ¿Sí? Lo que pasa es que la respuesta que le di a la compañera ahorita, porque no podíamos hablar de cuantitativo, que es ese argumento o algo, porque eso no es a lo que nos referimos, ¿sí? Es a una conclusión de acuerdo a ese argumento que tenemos. ¿Sí? Entonces nos dan las diferentes, ¿verdad? Que están aquí al lado derecho. ¿Cuál podrían ser? Miren que todas hacen parte de aquí, pero ¿cuál sería esa conclusión? ¿No? Profe, Déjeme para un mí es poquito la más opción lima. A. La opción La- A, ¿verdad?
Profe, disculpe, yo pienso que sería el rojo es el color favorito de la familia. Pero mira que también enfatiza además el rojo. Tú dices que puede ser, según tú sería que porque El acuérdate que rojo es hablan el de, color favorito de la No, familia, porque es que yo, hablan de que todos los carros son rojos y hablan de una sola familia. Ya, entonces si me pongo a la familia le gustan los carros, pues no. Enfatiza más en el color rojo. pero yo mira que pienso sí, que sí, dice que los pero mira que automóviles Pero si de la yo no familia pasa. considero suelen que estar rojos. el O sea, final es que el suelen, final los automóviles de la familia suelen ser de color rojo. Claro, esa es la correcta, sí señora, esa es la claro. correcta. Entonces mira que al final, aunque hablan de automóviles, porque si hablo de color, sin decir automóviles, simplemente estoy hablando de colores, pero ahí hay algo en puntual, ¿sí? Esa parte del sujeto que se habla de ese automóvil, ¿no? Y que son de color rojo. Entonces, mira que de alguna u otra manera en esa conclusión tenía que salir la parte de automóvil, ¿sí? Y que los colores y también la familia, esa es una conclusión. Y por ahí alguien dijo, los automóviles de la familia suelen ser de color rojo. Mira que la conclusión, mira que todo lo anterior se habla premisa y al final pues damos una conclusión, integramos a esas dos premisas para llegar a esa conclusión, ¿sí? Entonces mira que en ese caso pues, ¿quién fue quien dijo que era este? Entonces miren, al fijarse en el argumento, con su composición sería, premisa 1, el automóvil de mi abuela es rojo, ¿sí? El segundo, el automóvil de mi tío es rojo, ¿sí? En la 3, el automóvil de mi hermano es rojo. Finalmente, los automóviles, estamos hablando de los automóviles, si ustedes se dan cuenta, miren, ¿sí? Entonces, de mi abuelo, de mi tío y mi hermano, esos hacen parte de la familia. Mira aquí, de la familia suelen ser de color rojo. Ahí es donde concluimos, o sea, completamente. Si vamos a decir que por los colores rojos, pero ajá, color rojo, ¿a qué se refiere? Tendríamos que decir que son los autos, ¿sí? Ese color se refiere a que estamos hablando del sujeto que es autos y que hablan de la familia porque están presentes cada uno de sus miembros, ¿sí? ¿Nos hacemos entender? Bueno, entonces el tipo de racionamiento que parte de lo general hacia lo particular es El deductivo. el deductivo. ¿Quién más dice algo? Bueno, vámonos con la última. Oh, eso es correcto, sí. Parte de lo general para llegar a esa parte, a la parte particular, sí. Ahí es cuando podemos decir que inferimos o podemos decir que es válido, pues todo lo que se tiene, pues. Vamos a pasar a la quinta. Dice, el argumento anterior, ¿a qué tipo de racionamiento corresponde? Entonces, este que está aquí. Todo animal vertebrado presenta esqueleto interno articulado y formado por huesos. Sí, hice una pausa. Los peces cuentan con espina dorsal y su esqueleto está adaptado a desplazamiento en ambientes acuáticos. Las aves cuentan con esqueletos aerodinámicos y sus elementos anatómicos están adaptados al vuelo. Hago otra pausa. Por lo tanto, los peces y las aves son animales vertebrados. ¿Qué podríamos decir? Sería que este razonamiento sería que es un propositivo, un inductivo, un deductivo. Yo enseguida hasta también hago el descarte sabiéndome la temática, ¿verdad? Es un Sabía que deductivo. entonces Inductivo. podríamos decir que es un qué? Deductivo. Deductivo. Si Deductivo, miramos que es un profesor. deductivo, parte de esa generalidad. Mira que se la pasó hablando de los animales y que dice que son vertebrados, ¿verdad? Y toda esa parte. Y entonces mira que
articulado y formado por huesos y todo eso, y pasamos a otra premisa y pasamos a la otra premisa y por último, pues organizamos todo eso, por lo tanto, los peces y las aves son animales vertebrados, ¿sí? Entonces podemos decir nosotros que sería un... Muy bien. Entonces, mire, un razonamiento deductivo, pues, que parte de una premisa general hasta llegar a una particular, ¿sí? Muy bien. Entonces, miren, aquí hablamos de los cuantificadores. Acuérdense que este hace parte de nuestro segundo punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es qué es el cuantificador? ¿Cuáles son los cuantificadores? ¿Cuál es la simbología? ¿Sí? Entonces, mira que si miramos el concepto de cuantificador, dice que es una expresión con la que pretendemos cuantificar o determinar la cantidad en una proposición, ¿sí? Entonces, las expresiones más utilizadas en los cuantificadores, de los cuantificadores son cuando hablamos de todos, todos, ninguno, ninguna, ningún. Sí, entonces ahí expresamos tanto universalidades, ¿verdad? Y si pasamos también algunos, algunas, alguna, hablamos tanto existencial o particular. ¿Sí? Si miramos dentro de los universales, tenemos o son todos, todos o todo, ¿sí? O son todos o todo. O también podríamos decir dentro de esa universalidad, ninguno o ninguna, ¿sí? También lo podríamos decir. De todo ese universo, o son todos o no son, o no es nadie, o no es ninguno, ¿sí? Dentro de lo universal. Si hablamos de cuantificador existencial o particular, podríamos decir nosotros entonces de algunos, algunas, algún o alguna, por lo menos de ese conjunto, algunos, ¿sí? O algunas hacen parte. Entonces, o podemos decir, cuando demos respuesta, cuantificador existencial o podemos decir cuantificador particular, como lo queramos decir. ¿Sí? Entonces ahí da unos ejemplos, pero antes de revisar el ejemplo, mira que existen una simbología, ¿sí? Para este caso, el cuantificador universal es como si fuese la volteada, ¿verdad? Mayúscula. Entonces, donde expresa que es para todo. Si interpretamos esta parte simbólica, nosotros podemos decir para todo X que pertenece al conjunto A, es decir, esos X elementos que pertenecen a ese conjunto A, y dice, y se cumplen en P de X, ¿sí? Cuando te estoy diciendo que se cumple en P de X, es porque, si quieres, miren lo que dice abajo, para todo X pertenece al conjunto A y se cumple en P. Mira por qué se cumple en P de X. Resulta y pasa que cuando nosotros tenemos una oración o cuando hablamos de un argumento, estamos específicamente diciendo de que, bueno, dentro de esa oración debe existir, ¿sí? Un cuantificador, un sujeto, ¿sí? Un verbo, una cópula o verbo o cualidad, ¿sí? Y un predicado. Entonces, si miramos toda esa parte, podríamos decir nosotros que en un argumento o llamemos una oración dentro de la lingüística que hablamos, dentro de la lingüística, cuando hablamos nosotros de ese sujeto, ¿sí? Ya sea la persona, el animal, la cosa, o de todo lo que se está hablando, siempre va a ser el sujeto, ¿sí? Acuérdense que ahorita veíamos lo de los automóviles, ¿sí? Él era parte importante ahí. Entonces, cuando hablamos de ese sujeto, si miramos ese concepto, dice que el sujeto es de quien habla o de quien dice, ¿sí? Sí, de todo lo que dicen es de ese sujeto. Pero tenemos nosotros cuando decimos que se cumple, allá en PDX es porque, además de eso, debe existir, ¿sí? Un verbo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el verbo, cuando vamos a hablar de él, enfatiza o direcciona enseguida a ese predicado. Entonces, si miramos ese predicado, es quien habla o quien dice de ese sujeto, ¿sí? Por ende, siempre allá en el predicado a veces lo acompaña esa cualidad o cópula, viene acompañando a ese predicado, porque ahí es donde está lo que quieren decir de ese sujeto, ¿sí? Hasta podemos decir es el complemento, ¿sí? De eso. Entonces, miren que por eso lo leemos así. Entonces, cuando ustedes lo mandan a hacer la parte
simbológica, la fórmula, la parte simbológica, ¿no? Hay un cuadro de estructura que ustedes deben llenar donde deben identificar cuál es el cuantificador, cuál es ese sujeto, cuál es ese cualidad o cópula o verbo y el predicado. Entonces, mira que tú podrías esto, ¿sí? Cuando identifiques qué tipo de cuantificador, pero mira, algo muy importante, después de estos dos puntos, tú deberías colocar lo que es el sujeto, ¿sí? El sujeto, ¿sí? El sujeto de esta, por decir algo, aquí hay un argumento de, ¿sí? Sí. Y cuando hablamos en P de X, ¿sí? Dentro de este paréntesis, tú puedes dejar la X y colocar ese predicado, ¿sí? Así lo organizamos, ¿ves? Entonces, mira que está también el cuantificador existencial. Es como si fuese la E mayúscula, pero apuntando hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Podríamos decir ese símbolo. ¿Sí? Lo podemos relacionar con eso. Entonces, mira que dice, existe al menos un. Entonces, ¿cómo lo leemos? Existe al menos un X elemento, ¿sí? O elemento que pertenece a quién? Al conjunto A. En ese elemento podría ser de lo que estamos hablando, ¿sí? Esos estudiantes, ¿sí? Esos estudiantes, entonces mira que pertenecen en ese conjunto A, el conjunto de los estudiantes, ¿sí? Entonces, y se cumple, ¿verdad? ¿Se cumple en quién? En PDX. Entonces, bueno, si habla de los estudiantes, entonces podríamos decir que dentro de ese PDX que asisten al CIPA, ¿sí? O que aprueban la tarea 3, ¿sí? En cada uno. ¿Sí? Miren que es una manera como nosotros podemos interpretarlo y organizarlo en esa estructura, un cuadrito que tiene el punto 3. ¿Sí? Entonces, miren que aquí, ¿cómo identificamos nosotros? Ya habíamos hablado anterior de esos cuantificadores, ¿verdad? Sí, entonces mira, aquí tenemos todo y si miramos todos, mira que haría parte de ese universal, ¿sí? Entonces dice, los estudiantes, ese es el sujeto, entonces aprueban cualidad o cópula, sí, o verbo, sí, aprueban, sí. La tarea 3, ¿sí? Mira que ya podríamos identificar nosotros en la estructura el cuantificador, el sujeto, la cópula, cualidad, o cópula, o cualidad, o verbo, y la tarea 3 sería la parte de el predicado, ¿sí? Aquí podríamos decir nosotros, entonces, cuando decimos algunos estudiantes asisten al CIPA, no me está diciendo todos, sino que de ese conjunto, al menos algunos, ¿sí? Entonces, cuando me habla de eso, ya estamos hablando de una particularidad, ¿sí? Porque no son todos. Aquí habla todos o ninguno. Aquí no, algunos de ese conjunto. ¿Sí? Entonces, ya nosotros identificamos que puede ser un particular o existencial. ¿Sí? Que es decir lo mismo. Entonces, miren la simbología de cada uno de ellos. ¿Eh? Entonces, miren aquí, pues, damos los ejemplos de lo que estábamos comentando. Entonces, mira, para el afirmativo, aquí hay uno. Miren que está hablando, por lo menos, mira, todo, ¿sí? Elemento que pertenece al conjunto A y se cumple en PDX. Significa que para todo X se cumple B en PDX. Miremoslo ahora aquí en un ejercicio puntual donde está esa proposición. ¿Sí? Entonces, todas las gaviotas vuelan. Entonces, mira que tenemos, significa que para todo un X, X elemento que pertenece al conjunto A y se cumple en PDX. Entonces, si llevamos todo esto que está aquí, lo llevamos a esa proposición o a ese argumento, si lo llevamos allá, entonces, mira, podemos decir que en esta parte, cuando hablamos de esos elementos del conjunto A, todas las gaviotas que A es X, este X elemento que estamos hablando aquí, ¿sí? Que es ese sujeto. Entonces, tal que o que se cumple en quién, mira, dejamos X fuera, ¿sí? ¿Ven? Ese predicado. ¿Ven? Entonces, ¿cómo lo podríamos organizar? En el universal negativo. Entonces, mira que dice, entonces, cuando es negativo, o sea, significa que ningún X, ¿sí? Pertenece al conjunto A, ¿sí? Y se cumple en P de X, ¿sí? O sea, pero cuando se cumple en ese P de X, mira que está negado. ¿Por qué? Porque automáticamente el cuantificador me está negando, sin necesidad de que
de que haya, de que por decir algo, el verbo me esté afirmando que eso es negativo, porque es que directamente ese negado inicial, pues automáticamente me vuelve negativa toda ese argumento, ¿sí? Entonces, mira que tenemos ahora aquí, cuando le damos ahora un poco más de claridad, mire, o también podríamos decir para todo X en A, miren que la forma como lo podemos hacer no se cumple en P. Mira, ahora pasemos ahora con un ejemplo ya basado en ese argumento. Dice que todos los gatos, mira, es esta partecita, ¿sí? Tal que no huelan, ¿sí? Ojo, mira que no, ¿por qué? Porque si nos miramos, si miramos, está negando inicialmente eso. Entonces, no huela. Entonces, mire, X no huela. En P de X, mira cómo se cumple ahí, no huela. ¿Sí? Entonces, mira. Entonces, si revisamos, mira que hablamos de un existencial afirmativo, ¿sí? En este caso, otro ejemplo, ¿no? Entonces dice, algunos ingenieros son docentes. Entonces, mira, algunos, ya estamos diciendo una particularidad, ¿verdad? Algunos. Entonces, X que pertenece ¿en quién? Al conjunto U. Sí, pero ¿de quién sería ese conjunto A? Los ingenieros, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando? De ese sujeto, ¿sí? Entonces dice, mira que se cumple en P de X, X es docente, ¿sí? ¿Ves? O son docentes, ¿ves? Mira que aquí utilizamos el verbo, ¿sí? Dependiendo de cómo esté la oración es que completamos ese predicado. Acuérdate que decimos ese complemento también, que sí puede estar el verbo y el predicado ahí. Entonces miren que existencial negativo. Hay al menos un X que no cumple en P de X. Entonces, mira, dice, algunos médicos no son especialistas. Sí. Entonces, mira que me está diciendo algunos, pero mira esto que está aquí. Me está, con el verbo, la cópula, me está diciendo que algunos de ellos no son. ¿Sí? Sí. Entonces, está siendo claro en eso. Entonces, mira que si miramos y reemplazamos en la simbología, entonces podemos decir que X, miren, esta es la negación, ¿ya? Es especialista, ¿sí? No son especialistas o podemos no es especialista, ¿sí? Que también es decir la negación, ¿sí? Entonces, vamos a mirar esta parte de lo que son las proposiciones categóricas. Acuérdense que está dentro de ese mismo punto 2, ¿sí? Ese mismo punto 2 que llenan ustedes un cuadro, una estructura, donde deben identificar esas proposiciones P o deben identificarlas. Y además de identificarlas, deben colocarle ustedes, como que hacer la simbología, ¿no? Identificarlo y colocarlo ahí. Entonces, miren que cuando decimos nosotros una proposición categórica o declaración categórica, es un enunciado que afirma o niega que todos o algunos de los miembros de una categoría sujeto están incluidos en otra de predicado. Miren que aquí hay algo importante. Cuando vamos a llegar nosotros a un cuadro de oposición, ese cuadro de oposición pues define o determina que existen unos tipos de proposiciones categóricas. Sí, decimos nosotros dentro de esos tipos de racionamiento, de tipo A, de tipo B, ¿sí? Entonces, mira que ese tipo, que digo, tipo E, I, A, cada uno de esos preposiciones, para nosotros interpretarlas o identificarlas, cuando decimos nosotros sujetos, se coloca un S, ¿sí? Para identificar la clase de lo que estamos hablando, en ese caso el sujeto. Colocamos la simbología S. Cuando vamos a hablar del predicado, sí, colocamos la simbología P, ¿sí? Sintetizamos para darle claridad a ese cuadro, ¿sí? Entonces, mira que, por ejemplo, dice, ningún planeta es esférico. Entonces, mira, cuando me está diciendo ningún planeta es esférico,
ya automáticamente nosotros podríamos decir que eso es una universalidad y que además de ser una universalidad es negativa, ¿sí? Porque está diciendo ningún planeta es esférico, ¿verdad? Si miramos, entonces la que sigue, ¿sí? Esta que está aquí, ¿sí? Algunas motos BMW no son fabricados en Alemania. Cuando me está diciendo algunos, yo automáticamente digo, ah, ok, algunos me está diciendo que hay una particularidad o una existencialidad aquí, porque no me está hablando de todos o de ninguno, sino algunos, ¿verdad? Algunas personas, ¿sí? Algunas motos BMW no son fabricados en Alemania. Pero mira que además de decirme eso, me dice no son. O sea, que esa cualidad me está enfatizando a que es algunas no son, es que ahí eso sería de ese existencial negativo, ¿sí? Porque me está negando, ¿sí? Entonces, estos tipos de enunciados, sujeto, predicado, son los que encontramos en una forma lógica, conocida como aristotélica, tradicional o proposiciones categóricas, ¿sí? Entonces, son los tipos de proposición. Entonces, el cuantificador, vamos a definir los conceptos de cada uno de ellos, ¿sí? De ese cuantificador, de ese sujeto, de esa cualidad o cópula o verbo, ese predicado, ¿sí? Entonces, el cuantificador determina si la proposición se refiere a todos los sujetos de un conjunto o a una parte, ¿sí? So, en este ejemplo, algunos de ellos o solo un elemento del conjunto. Entonces, miremos ahora lo que es el sujeto. Es el conjunto o subconjunto de individuos o cosas de lo que trata la proposición, ¿sí? Entonces, básicamente, el sujeto es de quien habla o de quien dice, ¿verdad? Sí. Llámese persona, animal, cosa o lo que exista, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la cópula, es decir, el lazo, ¿sí? Cuando hablamos del lazo es que es el que une, ¿sí? Ese sujeto con ese predicado, ¿sí? Los une, les da el sentido común, podríamos decir, a esa oración, ¿sí? Y también dice que es el verbo que une al sujeto con el predicado. ¿Estás viendo? Sí, lo que acabo de decir. Tiene la doble función de llevar a cabo esta relación y de hacer posible el enunciado. Entonces, miren que el predicado es lo que se afirma o se niega el sujeto, ¿viste? Quien dice que habla de ese sujeto. De ningún. Un ejemplo. ¿Sí? Ningún político es corrupto. Cuando yo veo esto, ¿sí? Si miramos la cualidad, ¿sí? Es de tipo afirmativo, ¿sí? Pero si miramos el cuantificador, es de tipo negativo. Y automáticamente, ojo, ojo, yo aquí puedo decir enseguida, como sé que para la universalidad es todos o ninguno, entonces yo automáticamente yo digo, este es un cuantificador universal, ¿sí? Es un cuantificador universal y es afirmativo. ¿Por qué? Porque esa cópula o verbo está afirmando. ¿Qué está afirmando? Que ese político, ya saben que él es corrupto, ¿sí? Está afirmando, man. Por eso digo afirmativo. Universal, afirmativo. Me lo está diciendo, ¿sí? Entonces, cuando yo veo ese cuantificador, algún, yo digo, ok, dentro de esa universalidad que existe, por lo menos no son todos o no son ninguno, pero hay algunos, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que esto estaría dentro de lo existencial o lo particular, ¿sí? Que también podría decir de cualquiera de las dos maneras. Entonces, algunas motocicletas BMW no son fabricados en Alemania, pero si te das cuenta aquí, sí, cuando vamos de esa parte de la cualidad, tiene una cualidad negativa. Entonces yo podría decir que entonces es un existencial negativo o un particular negativo. De cualquiera de las dos maneras está bien, ¿sí? Entonces, las proposiciones categóricas son universales cuando se refiere a todos los elementos de la clase del sujeto, ¿sí? Y cuando es singularidad, ¿sí? Hablamos uno en particular, al menos uno que es diferente o al menos uno que no está en esto. Hay uno que de pronto no comparte pues esas cosas que están haciendo, ¿sí?
Ya hablamos de todo ese universo, por lo menos uno, ahí en la singularidad con particularidad, cuando se refiere a un o algunos elementos de la clase del sujeto. O sea, no es todos, por lo menos uno o algunos de todo ese conjunto. ¿Sí? En ese caso, siempre del sujeto de quien se habla. ¿Sí? Entonces, paso 2, determina el tipo de proposición, pero entonces mira lo que les decía de tipo A, E, I, O, ¿sí? Para cada proposición categórica dada. Entonces, las proposiciones categóricas son, entonces, mira que tenemos afirmativas cuando el predicado es compatible con el sujeto. Mira, aquí, dentro de las fuentes documentales, aquí dice P. Cuando P es compatible con S. ¿Sí? Entonces, para que si alguna fuente documental lo ven, pues ese P se refiere al predicado y la S, simbología S, a un sujeto. Entonces, miran las negativas, cuando el predicado no es compatible con el sujeto. Miren que cabe aclarar que hay un sujeto, sí, es de quien se dice de se habla, pero hay un predicado que es el que, ¿verdad? Complementa pues lo que se quiere hablar de él, porque el predicado es quien dice o quien habla de ese sujeto. Entonces, cuando es negativa, no hay una compatibilidad, ¿sí? Pero cuando hablamos de afirmativa, es compatible porque sí se está enfatizando directamente ahí en el sujeto, ese predicado ahí en el sujeto, ¿sí? Entonces, miren, era el cuadro que les hablaba, ¿sí? Cuando vemos aquí, si es de tipo, la proposición categórica, si es de tipo A, ¿sí? Dice que todo S es P, es decir, todo sujeto es compatible con P. ¿Sí? Eso es lo que estamos hablando, es una universalidad que es de tipo cualidad afirmativa. Mira, ve, ¿por qué afirmativa? Es, son, él. ¿Sí? Estamos afirmando, ¿sí? Entonces, por eso es de cualidad. Aquí, pues, aquí hubo un pequeño error, eso hablamos de cualidad, ¿sí? Entonces dice, cuando es de tipo E, ningún S es P, ningún sujeto es P, ¿sí? Entonces, cuando está hablando de ningún S es P, es que estamos hablando, ojo, de una universalidad, porque es todos o es ninguno. Pero estamos negando, ¿por qué? Porque directamente él está cubriendo a ese sujeto y a ese predicado directamente lo está negando. A diferencia de cuando hablamos de todo ese, aquí viene no es P. A diferencia. Entonces, cualidad negativa. ¿Sí? Y todos afirman. ¿Sí? Dentro de esa universalidad. Entonces, también está de tipo I. Algún S es P. Entonces, mira, por lo menos no son todos ninguno, pero está hablando de que al menos de ese universo hay uno o alguno. ¿Sí? Entonces, mira que es compatible. Algún S es P. ¿Sí? Particular afirmativo. ¿Por qué? Porque la cualidad está diciendo es, son, él. ¿Sí? Entonces, mira, cuando pasamos de tipo, entonces mira que el cuantificador dice algún. Seguimos otra vez en ese existencial o particular. Aquí puede ser existencial o particular. Como lo queramos decir, está bien. ¿Sí? De algún S no es P. Mira que tiene el cuantificador que estamos hablando, que es existencial o particular, sí, pero tiene una cualidad negativa. No es, ¿sí? Es negativo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta en el cuadro de oposición. ¿Cómo interpretamos nosotros el cuadro de oposición? Teniendo en cuenta esos cuantificadores y la cualidad. Nos interesa eso, ¿sí? Entonces, miren que dentro de ese ejercicio 2 nos dan unas tablas, ¿sí? Hay una tabla que aparece y esa tabla está la proposición P y está la proposición Q y la simbología, cómo la debes manejar, ¿verdad? Entonces, anteriormente, para que tú puedas colocar todos esos datos aquí, tienes que basarte, ¿verdad? En esas proposiciones. Y miren, las proposiciones te dan el cuantificador. Mira lo que te están diciendo, que el cuantificador es universal afirmativo. Y si es universal afirmativo
o tiene que ser ningún, o, universal afirmativo, ok. Dentro de la universal, que es lo que quiero decir, o son ninguno o son todos, dentro de lo universal. Mira lo que me está diciendo, pero mira que me dice algo afirmativo, entonces yo digo, dentro de esa universalidad, entonces no cabría ningún. Automáticamente, si miramos lo que dice ahí, nos daría más bien a un todos, ¿verdad? Sí. Todos los niños deben completar la educación primaria y secundaria. Otra cosa, nosotros, si a nosotros no nos dan allá, esa partecita que está aquí voy a señalar acá. Bueno, aquí, ahí. Ojo, si a nosotros no nos dan esa parte, que es el cuantificador cuando me dicen universal afirmativo, yo tengo que también dentro de mi lógica, ¿sí? Dentro de la lingüística que la sé interpretar, dentro del contexto real, ¿sí? Mira que si miramos en Colombia, aquí la educación a los niños no se les puede negar a nadie, ¿sí? Entonces, mira que algo que engranaba de una manera, sabiendo de que cuando hablamos de universalidades negativos, que es ninguno o es todos, pero me están diciendo que entonces ya yo sé que lo que encaja ahí es todos. Y si miramos en el caso que no existía, el ninguno ahí no pegaba. ¿Por qué? Porque si miramos dentro del contexto de nosotros, ahí, los niños no se les puede negar, ¿no? Entonces, todos los niños deben completar la educación primaria y secundaria. Ahora, si miramos el segundo, niños no pueden completar la educación primaria y secundaria, pero mira lo que están diciendo, que ese cuantificador debe ser existencial negativo. Entonces, si miramos de los existencial negativos, tenemos algún, sí. ¿Cuál creen ustedes que podríamos poner ahí? Si es existencial negativo. Mira que inicialmente, ¿sí? Inicialmente dice, los niños no, ¿sí? Y ahí automáticamente ya está habiendo una negación, pero entonces me están diciendo que sea existencial. ¿Ah? Mira que no podría ser porque cuando tú dices ninguno, pues, o allá que de pronto puedan ayudar de los que están de aquel lado de, pues, virtual. Entonces, mira que dice que es existencial negativo. Si miramos los existencial negativos, ¿cuáles son? Algunas. Sí. Pero mira que aquí lo va a ayudar que dentro de la oración niños no pueden completar. Y ahí me está diciendo que se debe ser negativo. Algunos niños, ¿verdad? No pueden, ¿verdad? Sería lo más lógico de acuerdo a lo que estamos viendo ahí, ¿sí? Entonces, mira que tendríamos que identificar esos cuantificadores primero que todo, para después llegar a establecer a la estructura. Entonces, eso que está acá, estas proposiciones que están aquí, nos tocaría a nosotros llevarlas a esta estructura que está aquí, donde dice establecer su estructura de acuerdo con la siguiente, ¿sí? Entonces, vamos a revisar. Entonces, mira, de acuerdo, ¿sí? De acuerdo a esos tipos de proposiciones categóricas, ¿sí? De acuerdo a esos tipos de proposiciones categóricas, que ya las tocamos anteriormente, que pueden ser de tipo A, es cuando es universal afirmativa. Mira lo que expresa cuantificador universal, ¿sí? Y cualidad afirmativa. Mira lo que está diciendo. Universal afirmativa, o sea que no puede ser ningún, ¿verdad? Porque sí, eso es negativo, ¿verdad? Entonces es universal, decimos todos, ¿verdad? Cuando hablamos todos. Y la cualidad afirmativa son, es, el, ¿sí? Ahora, si es de tipo E, dice universal negativa. Entonces, mira que lo explica. Cuantificador universal, ¿sí? Ya yo sé, ninguno, ¿sí? Y dice que la cualidad es negativa. No son. Ningún estudiante, mira, hasta tiende a ser, cuando dicen con cualidad negativa,
ningún estudiante no participa de tal. O sea, tiende hasta ser porque dice que es negativa. Porque hay otras que pueden ser, ojo, mira que hablamos aquí, estamos en el tipo I. Ahora, tipo particular negativa, ¿sí? Particular negativa, cuantificador particular y cualidad negativa, ¿sí? Entonces, mira que de esa particularidad podemos decir que alguno, ¿sí? Algún, y dice no es. Algún estudiante no estudia, ¿sí? O no hace parte de algo, ¿sí? Entonces, mira que cuando hablábamos allá del tipo I, es particular, mira que particular afirmativo, entonces algún, ¿sí? Pero tiene, mira, cualidad afirmativa. Algún estudiante participa de la clase de pensamiento o hace parte, ¿verdad? Porque me está diciendo que la cualidad debe afirmarse. ¿Eh? Mira, podemos interpretarlos así, de esa manera, diferente allá a los de tipo universal. Ojo, o es todos o es ninguno. ¿Sí? Cuando decimos ninguno, estamos diciendo automáticamente que es universal, pero es negativo. ¿Sí? Mira, cuando decimos afirmativo, pues todos, ¿sí? Todos, y decimos todos los estudiantes pertenecen al curso de. Ya, entonces, ok, estamos dándole cualidad afirmativa. ¿Bien? Entonces, miren, es una manera, está el cuadro de oposición. Si ustedes se dan cuenta, en el cuadro de oposición tienen de izquierda hacia derecha, tienen la letra A, dices contraria, tiene la letra E del lado derecho. Baja, vamos a rayar aquí. Sí, para que. Entonces, miren, aquí tenemos del lado izquierdo el lado A. Entonces dice contrarias hacia E. Si seguimos el mismo orden, de E hacia O sería subcontrarias, de O a I sería subcontraria y de I a subcontraria. Y también y viceversa, también de aquí para allá, de allá para acá, ¿sí? Pero vamos a analizar algo, el cuadro de oposición, ¿sí? Una vez ustedes ya han organizado la estructura, este cuadro que está aquí, ¿sí? Que ya lo han organizado, este cuadro. Es que ustedes van a identificar el tipo de proposición categórica, que es esto, ¿sí? Esta parte. Y después de que lo hayan identificado a qué tipo se refiere, es que nosotros vamos a graficar, a identificar cuál sería P y cuál sería Q. ¿Sí? Acuérdate que te dan dos proposiciones, P y Q, para que tú la grafiques. Que si es de aquí para acá, que si es de aquí para acá, que si es de aquí para allá, si es de aquí para allá, si es de aquí para acá. Sí, puede cambiar, puede variar. De acuerdo al tipo de proposición categórica que nosotros identifiquemos. Entonces, miren que yo lo interpreto así. Si estamos aquí, están lo que son universal afirmativo. Si miramos en I, sería el particular afirmativo. Están las afirmativas de cada uno de ellos. ¿Sí? Y si miramos aquí, sería universal negativo. ¿Sí? Y si estamos en O, sería particular negativo. Las afirmativas de las particulares y de las universales y de las particulares o existenciales. Y están también los universales y particulares o existenciales, pero están del lado positivo, perdón, negativo en este caso. ¿Sí? Entonces miren que es así. Ustedes cuando una vez lo identifiquen, rayan. ¿Sí? Identifican cuál es P y cuál es Q. ¿Sí? Porque ya ustedes ya aquí ya lo han identificado. Entonces es que lo grafiquen allá. ¿Sí? Esa es la idea. Y puedan decir cuál es la clasificación que les da. Un ejemplo, si es de A hacia ahí, entonces serían subalternas su clasificación. ¿Ves? Y así viceversa con cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, miren que dentro de ese mismo ejercicio dice un paso para tener en cuenta. Teniendo en cuenta las proposiciones simples, identificando el cuantificador adecuado para la expresión sea verdadera, para ello es importante tener en cuenta la siguiente información. Dice que ubicar el cuantificador correspondiente en cada proposición. ¿Sí? Entonces, miren, acuérdense que ahí están los tipos de cuantificadores, aquí están, de los que hemos venido hablando. ¿Sí? Entonces, mira que aquí estaban diciendo lo de los niños. ¿Sí? Aquí dicen, los niños deben completar la educación primaria. Mira,
pero me dice, y secundaria, pero me dice que ese cuantificador es universal, afirmativo. Como ya me está diciendo, yo digo, ok, y miro dentro del contexto real, listo. Yo puedo decir ahí que todos, ¿sí o qué? Porque me lo está diciendo afirmativo. Puedo decir que todos ahí. Me está diciendo, mira, a ver, universal, afirmativo. Sí, lo está diciendo. Sí. Pero si yo pongo todos los niños, también tengo que también darle un orden lógico a esa oración para que suene bonito, para que se escuche y para que se entienda, ¿verdad? Todos los niños deben completar la educación primaria y secundaria. ¿Y qué es? Esa es universal y es afirmativo. ¿Sí? Ahora aquí dice, vamos a ponérselas ahí que también se las pone ahí. Dice, niños no pueden completar la educación primaria y secundaria, pero me dice que debe ser un existencial. Sí, me está diciendo que debe ser un existencial negativo. ¿Sí? Si es un existencial negativo, ¿sí? Si es un existencial negativo, ¿cuál creen ustedes que puede existir? Acuérdate que acuérdense para todos y tú que estás acá, de cuando hablamos del particular o el del existencial son algunos, alguna, algún. ¿Qué podríamos colocar? Porque también hay que analizar el contexto real que tiene mira, niños no pueden. Ustedes me están diciendo, uy, no pueden. ¿Sí? Sí. Pero mira que no podrías poner ninguno, porque del universal y este es existencial negativo. Los existenciales negativos, ¿cómo? Algunos. Algunos niños sí pegarían, ¿sí? Pues sí podría decir esto aquí. Porque si pongo algún niño no puede, o sea, tampoco está, no sé, pero algunos niños no pueden completar, podría ser, ¿no? Sí. Sí, pues lo es. Y es negativo, pero es existencial. ¿Por qué lo es? ¿Ven? ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. ¿Estamos claros? Ok, continuamos. Entonces, miren, paso 2, definir la simbología del argumento con referente aquí o con la respectiva lectura. Pues lo que hemos estado viendo, ya sabemos, ya los identificamos, entonces vamos a mirar esa simbología, ¿verdad? Entonces, mírala aquí. Acuérdense que la simbología para el universal es como la A volteada y cuando hablamos del particular o existencial es como la E, ¿verdad? Al revés. ¿Sí? Pues mírenla, ahí está. Entonces, ¿cómo se lee? Eso ya lo vimos, cómo se leía. Sí, para todos los niños, X tal que deben completar la educación primaria y secundaria. ¿Sí? Entonces, hace parte esto de quién, de ese predicado. ¿Por qué? Están hablando de esos niños. ¿Sí? Entonces, mírenlo aquí. Entonces, cuando esa particularidad, ¿sí? Miren que coloque, hay una negación, X no puede completar la educación. Mira lo que no puede. ¿Sí? ¿Y X quién es? El sujeto de quien estamos hablando. Los niños, ¿verdad? Se lee, existe algunos niños X tal que no pueden completar la educación. Ahí está. Esa es la parte de quién, de P, cuando se cumple en el predicado. ¿Okay? Entonces, miren, aquí está, te dan las proposiciones y tú pues identificas cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, mira que el paso 2, pues vendrías a identificar de qué tipo es. ¿Y cómo sabes tú? Profe, ¿cómo sé yo? Ok, tienes que tener en cuenta el cuantificador y tienes que tener en cuenta ese verbo o cópula para tú identificar, ¿sí? Eso te ayuda mucho a identificar, ¿sí? Mira que todos los niños deben, yo digo, esto es universal, ¿sí? Y es afirmativo, porque me está diciendo deben acertar, deben, ¿verdad? Y cuando me dicen algunos niños no pueden, entonces yo digo, bueno, este alguno me dice que es un particular o existencial o particular, que es lo mismo, pero me dice que no, con cualidad negativa. ¿Sí? Entonces, como es
ese particular con cualidad negativa, yo digo que es de tipo O. ¿Sí? Míralo aquí. Y el universal afirmativo, yo enseguida digo, es este, universal aquí. Entonces ya yo identifiqué a P, que sería de tipo A, y a Q, que sería de tipo O. ¿Sí? Entonces, aquí está. Bueno, ahí está. Una vez lo identifico, ya yo lo tengo que llevar aquí al cuadro de oposición. ¿Sí? Que eso hace parte de ese segundo punto. ¿Sí? Entonces, miren que el cuadro de oposición es esquema mediante el cual se estudian las relaciones formales entre diversos tipos de juicios aristotélicos. Entonces está de tipo A, E y O. Entonces mira que enfatiza todo ese P, todo sujeto se cumple en P. ¿Sí? ¿Sí? Ningún sujeto se cumple en P o es P. O cuando estamos aquí, algunos sujetos son P. ¿Sí? Algunos sujetos no se cumplen en P. ¿Sí? Sí. Miren. Entonces, ¿qué sucede? Que en este cuadro, cuando ya tú has identificado alguno de ellos, allá ahorita miramos que era A, P era A y O era Q. Entonces yo sí identifico, entonces que yo colocaría aquí que es P y yo aquí colocaría que es Q y yo diría que esto iría así, acá. Entonces me dice, se clasifica como contradictorio. Me lo ven. Ahí está. ¿Ves? Ahí está. Bien. Entonces mira, ahí está. Mira, ahí está. Ahora vamos a mirar el ejercicio 3. ¿Sí? El ejercicio 3, ¿qué te pide? ¿Sí? Es un análisis. ¿Sí? Entonces te dan un gráfico estadístico. Te toca a ti analizar eso. ¿Sí? Porque es que cuando ya llegamos al racionamiento cuantitativo diferente a los racionamientos, cuando hablamos de los tipos de racionamiento, ¿sí? ¿Sí? Entonces, allá hablamos, ya decíamos que era o era inductivo o era deductivo. Entonces, aquí ya vamos a un otro tipo de racionamiento, pero es de tipo cuantitativo, que es basado en bases numéricas. En bases numéricas es de tipo cuantitativo. Alguien allá decía cuando estábamos interpretando cuantitativo, eso no podía entrar. Aquí sí estamos hablando de netamente eso, porque aquí vamos a analizar casos. ¿Sí? Tenemos que aplicar esos procesos matemáticos. Tenemos que apoyarnos en esas operaciones matemáticas, sustracción, adición, ¿sí? Multiplicación, regla de 3, inversa, no inversa. Todo eso hace sacar porcentaje, todo eso. Entonces nos dicen que ese caso, dice la descripción, o la descripción de ese caso, dice que una empresa de software desea analizar las ventas trimestrales en unidades de sus 4 productos principales. Entonces tiene 4 productos sí, principales. Tiene el producto A, producto B, producto C, producto D. A lo largo del año, el gráfico a continuación muestra las ventas trimestrales en unidades de cada producto. Analiza y responde la siguiente pregunta. Sí, entonces hay un cuadro que lo vamos a analizar. La venta de esos productos anuales en las empresas de software, ¿sí? Si miramos en el primer trimestre, porque hay que analizarlo, porque van a venir unas preguntas, tenemos que analizarlo. Si miramos, pues aquí tenemos en la parte de esas ventas, miramos aquí que en eso, pues mira aquí tiende a un aumento y después un decrece. Es posible que aquí en esto se mantuvo en ese punto de equilibrio, después subió, aumentó esa rentabilidad pues en cuanto a esos productos vendidos, sí, pero después bajó. Bueno, aquí pudo haber algún problema, un COVID o algo que decreció, ¿verdad? Algo pasó que se detuvo eso. O la situación económica no es la mejor, segundo trimestre. Entonces, US con referente pues aquí en este primer trimestre, en lo último que quedamos, hubo un aumento significativo, pero después nos fuimos hasta una baja hasta de como iniciamos, ¿no? Pero vuelve otra vez y trata de nivelarse, ¿sí? Trata de nivelarse. Y tuvo otra baja y hubo una baja, pues, un poquito mejor que esta. Entonces, eso fluctúa, ¿sí? Es analizarlo. Entonces, dice, la figura muestra las ventas anuales de los productos de ese. Ahora miremos. Nos dice qué porcentaje
del total de ventas corresponde al cuarto semestre, ¿sí? Al cuarto trimestre. Entonces yo me iría al cuarto trimestre, ¿sí? Yo me voy porque mira que me están preguntando, ¿sí? Sí. ¿Cuál sería el porcentaje? Pero resulta y pasa que para yo calcular el porcentaje, pues a mí me tocaría de alguna u otra manera, pues todas esas unidades vendidas, ¿verdad? En ese trimestre. Entonces se vendieron las unidades, bueno, 875, si tú miras. Luego calculamos el porcentaje que corresponde a ese cuarto trimestre sobre ese total. Entonces tenemos que en ese cuarto, pues las ventas, ¿sí? Las ventas de ese cuarto trimestre fueron 250, míralas aquí. Sí. 250 unidades, ¿sí? Entonces, pero para sacar el porcentaje, ¿qué tendríamos que hacer de ese cuarto trimestre? Sabemos también que tenemos, ojo, esas ventas totales que es 875. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues entonces mira que ya las tenemos, ya hicimos la suma y todo eso, la tenemos. ¿Sí? Vamos a sacar el porcentaje. ¿Sí? Pero entonces mira que haciendo la regla de 3 tenemos que son 250 unidades y lo que queremos dar la respuesta que nos están preguntando es el porcentaje. Entonces el porcentaje de ese cuarto tenemos que X sería ¿quién? La multiplicación, ¿verdad? De 100 y lo dividimos entre ¿quién? Entre, perdón, aquí, bueno, vamos a hacer por aquí, entre, sí, 875. Eso nos va a dar que es 28,57%. ¿Sí? Entonces, damos un análisis de eso, una conclusión de eso que hicimos ahí. El cuarto trimestre tuvo una suma total de ventas de 250 unidades porque fueron 250, lo que representa aproximadamente un 50,57% del total de esas ventas. ¿Sí? Sí. Puntualizamos en lo que nos están preguntando. ¿Sí? Entonces dice, el segundo, ¿qué producto tuvo mayor promedio de ventas durante los 4 trimestres y cuál fue su promedio? ¿Sí? Entonces comenzamos nosotros a analizar el promedio de venta de cada producto del año. ¿Sí? Y si miramos el producto de venta de cada año, ¿ahí cuál creen ustedes? Si esas fueron las ventas, todas estas. ¿No sería esto? Sí. Sí. 290. Exacto. ¿Verdad? Esto. ¿Sí? Si sacamos ese promedio sería, ojo, entre 4 trimestres que son divididos, nos da que sería 7,5 unidades, ¿verdad? El producto que mostró el mayor promedio de ventas desde el primer trimestre hasta el cuarto trimestre fue el producto C, con un promedio de 72,5 unidades. Sí. Ahí está. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a lo que sigue. Bueno, ¿qué porcentaje del total de ventas representó el producto B durante el año? Me están puntualizando en el producto B. ¿Qué porcentaje de venta? ¿Sí? Pero yo para poder enfatizar en ese porcentaje de venta que obtuvo B, pues yo tendría que mirar primero que todo los totales de todas esas ventas. ¿Sí? No lo puedo obviar. ¿Sí? Los totales de esas. Y entonces dice, para encontrar el porcentaje que representa en promedio el producto B de total de las ventas trimestrales, hacemos lo siguiente. Entonces tenemos el producto B, ¿sí? Que tenemos que, ahí están dentro de todas esas unidades que se vendieron en cada uno de esos trimestres, míralos, aquí están. Si yo lo sumo, pues me da que fueron 200 unidades, ¿verdad? Me da eso. Entonces, pero como me dicen que es el porcentaje o ese promedio, ¿sí? O porcentaje, entonces yo puedo decir que sería que sería el total pues de venta de todas esas, porque no lo puedo obviar, ¿sí? Entonces voy a mirar a ver para determinar ese porcentaje. ¿Qué hago yo? Entonces yo haría la multiplicación pues de esas 200 unidades y lo dividiría entre ¿quién? Entre 875. Y yo podría tener ese promedio más o menos porcentual de 22,86. El producto B representó el 22,86 del total de todas las ventas en ese año. ¿Sí? Sí. Entonces, miren, hay otro ejercicio 4, pero pues es la misma dinámica. Te dan una tabla y es racionamiento cuantitativo, pues que no quise traerlo acá a colación para no extendernos tanto, pero hay que hacer operaciones matemáticas. Sí. Entonces, ahora, el ejercicio 4, yo les estuve mandando a ustedes
en el grupo de Teams e incluso en el foro también se los monté un archivo donde hay unas grabaciones de unas actividades que se han hecho. ¿Con qué finalidad? Porque de pronto hay algunos de ustedes que no haya podido asistir a un evento académico de la Universidad UNAP a nivel de toda Colombia, sea presencial o sea virtual, ¿sí? Es recolectar esas evidencias que te pide ese punto. Sí, entonces ese también te podía servir, verte una de esas grabaciones, de esa temática que te guste, y tú completas todo lo que te está pidiendo ese punto. Otra, o asistes a un evento. Entonces mira todo lo que te pide ese punto. Entonces mira, inicialmente te explica que cada estudiante deberá participar de forma presencial, sincrónica o asincrónica. Sincrónica, ojo, que es ahí presencial, y asincrónica, pues ya virtual, ¿sí? Entonces mira que sea una conferencia, una charla, un taller, un congreso, sí, una actividad académica, ¿sí? En relación con las matemáticas aplicadas a la ingeniería u otras disciplinas, mira, u otras disciplinas, y dar respuesta a las preguntas correspondientes al ejercicio complementario de la tarea, sí, de esta tarea que estamos en curso, que es la tarea 4, y que también se socializan a continuación. Entonces mira que primero te dice cuál es el nombre del evento. Eso tienes que hacerlo. Obviamente, tú entras a un evento, ahí vas a tener el título. Copie ese título y póngalo ahí. Segundo, el nombre del expositor. ¿Quiénes expuso o quiénes fueron los que hicieron parte? Porque mira, ahí dice, o pueden ser uno o pueden ser varios. ¿Sí? El nombre. ¿Sí? Después dice, otra que, o el expositor que más te llamó la atención, también puedes poner el nombre de solo ese de la temática que más te gustó también. Eso da pie de que estuviste atento a eso. El tercer punto que te piden, ¿cuál es el objetivo del evento? ¿Sí? ¿Qué es lo que quieren? ¿No? ¿Es las matemáticas aplicadas para tal cosa? ¿Sí? ¿O es hablar de algo del impacto ambiental? ¿Sí? Entonces, esa parte del título. ¿Sí? Que el título como tal es lo que se quiere, el objetivo principal. Entonces, ¿qué aprendizaje obtuvo de las actividades relacionadas en ese evento? ¿Qué aprendiste? ¿Qué tanto pudiste captar ahí? Resumen mínimo en 200 palabras o máximo en 300. Eso, puedes concluir de eso que tuviste ahí, de esa actividad. Y a lo último, adicionar 3 pantallazos donde evidencie que participó de forma sincrónica o asincrónica en la conferencia, charla, taller, congreso, pues todo de acuerdo a la disciplina. Sí. Entonces, mira que tomas un capture, ¿no? Trata de que te veas tú donde tú escribiste o algo, pues, listo. Sí. O si tienes cámara o algo. ¿Ok? Entonces, ¿me hago entender ahí en esa parte? No, profe, o sea, en la guía dice que en la conferencia, pero se toma el capture como se dice, o sea, como que prender la cámara y tomarme el capture de que sí estoy ahí, o con solamente la participación de entrar y ya con eso es suficiente. Si tú escribes buenos días, tal o algo, y si te preguntas, ahí va a aparecer tu nombre. Tomas el captura, ahí va a aparecer. O si quieres, pues te tomas el captura ahí prendiendo la cámara ahí, la prendiste y te tomaste el captura ahí. ¿Sí? Cualquiera de las dos maneras es evidencia de que estabas ahí presente. De manera presencial, presencial o virtual te puede servir. Y si es presencial, pues alguien que te tome la fotito en el evento o algo. O tú mismo te tomas tu foto tú. Sí. Me hago entender ahí. Profe, disculpe. Sí. Mire, lo que pasa es que yo logré asistir a alguno de los eventos, el del primer día del tercer congreso de física, pero la verdad, como esto está el link lo mandaba uno a YouTube, entonces yo tomé fue los captures de los ponentes que estaban, porque no me daba la opción de, o sea, no di para buscar la opción para poder contestar o para escribir algo ahí. Algo. Ahí abajito, Sí. perdón, en YouTube abajito siempre hay una partecita de chat y uno escribe ahí. Ahí te aparece, al lado izquierdo, derecho. Sí, yo lo siento, pero no me daba la opción, o sea, salía como y me suscribí, pero ahí me... Te inscribiste con el correo institucional y todo, te lo guiaste. Sí, o sea, yo me inscribí, pero yo creo que el error mío fue el correo, no escribí como que bien el correo al momento de inscribirme. Entonces intenté, pero ya... Pero no te preocupes, esa evidencia nos sirve, ¿bien? Entonces miren que también aquí está la parte
de Evaluemos lo que aprendimos. Estos enlaces están en el Padre, los invito a que revisen para que practiquen y todo eso, ¿sí? Y finalmente, pues es darles las gracias por su atención. Ahora sí vamos a empezar a charlar y todas esas dudas que hayan, por favor. Sí. Ahora sí, charlemos. Ahora sí. Cuéntenme, ajá, además de eso de que no sabían que si era el pantallazo o algo, pues también te puede servir, ¿sí? Profe, Sí. lo que pasa es que yo asistí al workshop los 3 Ajá. días y tengo las asistencias. Esas también sirven como pantallazo. Sí, también una asistencia, claro que sí. Pero esa fue hace muchos días y yo no sabía cómo era la tarea, pues la 4. Entonces, pues sería otra vez retomar y tomar otros pantallazos. Sí, pero también eso es evidencia. Sí, Ah, listo, profe, muchas gracias. ok. Bueno, Profe, en mi caso, yo leí las guías, leí la temática o las bibliografías en, en el momento de aprendizaje, ¿sí? Todo el material, pues todavía no he terminado de leerlo. La cuestión es, en las conferencias tienen que ser en vivo porque, pues, como te digo, no he podido terminar toda la guía, los instructivos del entorno de aprendizaje. Entonces, si el capture que de las conferencias es en vivo y eso, pues complicado de mi parte porque no he terminado de leer el no, material. pero de lo que te digo del cuarto punto es que si asistes a un evento, eso de ahí en el evento, ahí mismo describes o tomas el captura y todo del evento que estás. Y está posible que son cinco conferencistas y el tema que te gusta es X, tú ves el del X y haces el trabajo con el de X. No necesitas que tienes que estar todo dependiendo de pues, el tema y todo y participa en el tema que más te guste, ¿sí? Pero las fechas, o sea, ¿cuándo va a haber otra conferencia? No recuerdo las fechas. Sí. De todos modos, también, no sé, tendría que mirar otras nuevas fechas y eso y mirar a ver, de todos modos, yo les compartí en el foro, en el chat del grupo de Team, hasta unas grabaciones. Si en caso no has podido asistir, pues puedes tomar una grabación, vértela y realizar la actividad. Aprovecho para decirte, sí te inscribiste, ustedes se inscribieron allá y confirmaron la asistencia a este CIPA. Es importante que Sí, lo sí, señor. confirmen allá, oyeron. Háganlo siempre, porque de nuevo las puntuaciones no les pueden aparecer, porque si ustedes no lo confirman, yo no lo podría hacer. Eso se hace automáticamente. A menos que tengan una evidencia ustedes o algo que sí, y tenerlo que hacer manual. ¿Ok? Pero háganlo siempre de la manera como es formal allá en su campus. ¿Ok? Entonces miren que esa sería la manera como ustedes podrían evidenciar ese punto complementario. Por otro lado, es decirles cómo se sintieron. Me gustaría escuchar una apreciación de ustedes. Me hice entender, ¿ok? ¿Sí me escucharon? Sí, señor, sí lo escucho. Entonces, ¿cómo se sintieron hoy? Sí, Excelente. profesor. Bueno, la verdad muy clara la información, muy precisa. Yo creo que, pues, por lo menos de mi parte, estoy muy conforme con su clase y pues todo muy bien. Gracias por su aporte, profesor. Muchas gracias. Ok, Ciro, con todo gusto. Con todo gusto, pues, partiendo de esa parte inicial que ustedes como estudiantes son el sentido de ser de nosotros y cómo no, pues, tratar de hacer de que a ustedes les llegue todo oportunamente y como tú dices, claro y preciso para que puedan desarrollar bien sus actividades, ¿sí? Y es un constante de nosotros los tutores, pues en los foros de estar revisando, enviando la información. Habrán algunos que dicen, el profesor sí nos manda información, pero créanmelo, de pronto hay unos que estén atentos, hay otros que de pronto por sus ocupaciones cuando lleguen va a ser algo, un aliciente o algo se van a sentir bien, ¿sí? Esa es la idea, tratar de que ustedes estén siempre conectados con la parte académica.
Eso es. Bueno, si no tienen más nada que decir, es decirles que muchas gracias por su participación y que siempre recordarles que sin la conexión de ustedes aquí a estos eventos no podrían ser posibles. Sí, dependemos de que ustedes participen de ellos, porque es para ustedes. Entonces, muchas gracias y continúen pasando un excelente fin de semana. Gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias, Gracias. tutor. Saludos, un abrazo. Gracias, Ciro. Muy amable, igual.